Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Rafael Amaro Heredia, gerente de la fábrica industrial Tepeji, más bien conocida como Fábrica La Josefina. En este caso, en mi calidad de delegado del Colegio de Arquitectos aquí en Tepeji del Río, soy el arquitecto Sergio Olvera González. Queremos agradecerte, Rafa, la oportunidad que nos brindas de primero charlar contigo y luego la posibilidad de poder acceder a alguno de los espacios que conforman esta empresa. Una empresa que, bueno, le ha dado vida al municipio, le ha dado sentido de identidad. Bueno, yo creo que todos los que nacimos, crecimos y vivimos aquí en Tepeji del Río, pues bueno, tenemos como referente la fábrica La Josefina. ¿Que nos pudieras platicar, Rafa, sobre la historia de la empresa? Sí, con todo gusto. Bueno, sean bienvenidos. Gracias. A todo Gracias. el colegio y obviamente a todos los que nos están viendo por estos medios electrónicos. Pues sean bienvenidos a esta fábrica, que precisamente sí es una fábrica que quiero presumirlo, porque según los registros que tenemos con los sindicatos nacionales, es la única fábrica con la antigüedad de 150, ahorita platicaré exactamente lo de las fechas, pero 155 años, que está todavía operando. O sea, existen fábricas textiles más antiguas que esta, pero ya están cerradas, hoy ya son museos. Y esta fábrica está prácticamente, si no a capacidad plena, casi a capacidad plena, trabajando como hace 150 años, por decirlo así. En cuanto a capacidad, obviamente ha ido creciendo con respecto a cuando inició, pero más o menos es el estado actual y afortunado que tiene esta fábrica. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? Ahorita, en la actualidad, obviamente quitamos el año de la pandemia y todo este asunto, pero son aproximadamente 650 trabajadores los que conforman esta fábrica. Muy bien. Pues ahorita que nos platiques justamente los elementos importantes que conforman la fábrica en sí, hablando de arquitectura. Bueno, por ejemplo, tenemos el referente de la chimenea. Es correcto. Y el silbato, que bueno, a las 7 de la mañana nos despierta y a las 3 de la tarde nos da el toque para comer. Es correcto. Y bueno, aprovecho el espacio también para agradecer la presencia del arquitecto Armando Rivas, Gracias, de la gracias. arquitecta Ali Calderón, que Gracias. forman parte del Colegio de Arquitectos en el Estado y también de la delegación Tepeji del Río. Tepejanos. Somos tepejanos. Así es. Muy bien. Bueno, retomo el tema que me preguntas de la chimenea. Sí. La chimenea originalmente sí es de las más antiguas, en cuanto desde que se conformó casi la fábrica. Se tomaron 5 años para la construcción de la primer parte de la fábrica, que es esto que ustedes ven aquí, de lo que es el frontón, hasta donde está la casa, que ahorita vamos a ir a verla, la casa original de los dueños, porque eran ingleses, los señores Hope, y después los señores Schmel. Pero los señores Hope, que eran los dueños que fundaron prácticamente la fábrica, hace 155 años, tardaron 5 años en la construcción, en la edificación de todo esto, incluyendo las calderas. La chimenea, ustedes, bueno, tendrían mucha información acerca de esto. La chimenea, la altura y todo este asunto era por la cuestión del humo, que anteriormente Sí. era leña, cuando recién empezó todo este asunto de la generación de vapor. Y hay datos muy bonitos con respecto a la caldera, porque la caldera, hay una de las 3 calderas viejas que tenemos que ya están modernizadas a gas natural, pero los dueños han tenido a bien el conservar lo que es la carátula de las calderas originales. Ahorita tomaremos unas fotos para que ustedes se las lleven como registro. Y una de las calderas, que es la caldera más vieja, porque obviamente hubo calderas más antiguas, pero muy chicas. Hablando cuando ya se puso la primera caldera, digamos que ya más industrial, aunque obviamente la más grande, es del mismo año y de la misma fábrica inglesa que las calderas que traía el Titanic. Mira. Ahorita lo van a ver en la parte frontal. Entonces, la altura de la chimenea, que tiene no precisamente los 155, pero aproximadamente
hay que tener como 148, algo así. Entonces las calderas, las que vamos a ver ahorita, por eso la arquitectura, que es, bueno, es algo que ustedes Sí, claro. tienen a bien. Yo tengo muchas dudas con respecto, no soy experto, pero la forma de la estructura, el cual durante 150 años con los temblores y con todo ese asunto, Sí. la chimenea está intacta. La realidad es que está intacta. Sí, es una obra muy importante, hablando en temas de arquitectura y en términos de ingeniería, porque no se ven refuerzos de acero, prácticamente es una mampostería con tabique. Así es. Y bueno, las dimensiones son bastante importantes, que ya veremos ahorita en su momento. Y la altura, pues que son 12 metros No, aproximadamente. No, o son más. aproximadamente se tumbó una parte de la corona hace aproximadamente 12 años, porque ya estaba muy fracturada la parte de la corona. Entonces se quitó y se volvió otra vez se quitó como una línea de tabique hacia abajo y se restauró. La medida que tomamos en aquel entonces, porque es complicado subirse, porque por dentro originalmente tenía una escalera marina, ¿le llaman? Sí, marina. Una escalera a base de varillas. Sí, correcto. Terminó por carcomerse, entonces, y no se sustituyó en su tiempo, porque es algo que no se utiliza habitualmente, entonces es imposible subirse, y se colocó una estructura que la van a ver ahorita, que está paralela a la chimenea, que es un pararrayos, pero sirve también como estructura para poder hacer mantenimientos. Entonces, calculamos que es entre 25 y 28 metros. Ah, caray. Más o menos la altura, tomando en cuenta la parte del logar, ¿no? Sí. Que es donde se concentra lo que es el fuego para poder hacer la cuestión de la combustión, y después ya la chimenea. De piso del hogar arriba, más o menos de 25 a 28 metros. Más o Es menos. interesante. Bueno, y en la época cuando empezó a construirse, que comentas de los ingleses, Hop, todo fue en piedra, obvio, ¿verdad? Sí. Toda la empresa, la mayoría que existe actualmente. Así es. Lo original, que es esto que ustedes ven, el grosor de los muros originales es de este grosor, Ok. que era con piedra de la región. Piedra de la región. Así es. Se conserva, eso es interesante. Así es, de un grosor de, que les busco, 90 centímetros. Casi el metro. Nos gustaría saber por qué llegó a Tepeji la Josefina, o cómo fue que empezó aquí en esta ciudad la Josefina. En este lugar. Mira, es una historia chusca, porque el señor Hop, que es el fundador de la fábrica, o la familia Hop, llega aquí por accidente. Lo que tenemos por parte de los historiadores es que fue un accidente que entendemos que en aquel entonces, estamos hablando de 1865 o 1864, un año antes de empezar a comprar y hacer todo esto, en carretas entendemos que hubo un accidente que le impidió poder proseguir hacia la Ciudad de México, porque este era el camino real. Entonces por aquí pasaba para ir a la Ciudad de México. Entonces por X situación, que no sabemos exactamente qué, pero se quedó un día aquí o una noche, y al siguiente día dio un recorrido por los predios y vio que había recursos naturales, agua y árboles para la parte de la combustión en el caso de las calderas, y le pareció propicio. Eso es lo único que tenemos como referencia en cuanto al por qué llegó aquí esa compañía. Aquí ha tenido 3 nombres esta fábrica: La Maravilla, que fue cuando los Hop realmente eran; Santa Rosalía, que fue el segundo; y después La Josefina, que es lo que tiene hasta ahorita ese nombre como marca registrada compañía industrial. Así es. Y el proceso de ampliación, digamos, ya en la parte operativa, ¿cómo ha sido? Ha tenido 3 bloques importantes en cuanto a edificación. Obviamente este edificio original, que ahorita que salgamos, que calculamos que son como 4,000, Más o menos. arquitecto, 4,000 metros cuadrados, que pues es un área importante, pero no lo que es hoy. Actualmente son 40,000 metros cuadrados techados,
contra 2.000 metros cuadrados que fue en sus inicios. Entonces empieza esta edificación con 4.000 metros, eran 2 pisos. Lo que dicen las fotos antiguas es que eran 2 pisos con división de madera. Tapanco. Con tapanco. Tapancos. De hecho, se dice, de hecho, es un hecho que hubo un incendio donde se quemó y a partir de ahí decidieron ya no conseguir volver otra vez a reconstruir hacia arriba, sino empezar con las ampliaciones en forma de herradura. Yo no sé si fue planeado, quiero ser muy honesto, no lo desconocemos o lo desconozco a lo que historia tenemos, y empezó a darse la forma de herradura. Empezó por la parte sur, empezó a subir, digamos, y rodear completamente la fábrica original. Así es. Dentro de estas situaciones de lo que estamos hablando, sí, la Josefina, los nombres anteriores que han tenido, que han sido parte importante para el crecimiento en sus etapas, como comentas, la visión de esta persona, Job, ¿no? De esta empresa que ha crecido a través de estos años y de esa visión, y luego sabiendo que nosotros tenemos un camino real que está muy importante, que fue la conexión del centro del país hacia el norte, que aquí sucedieron revoluciones, pasó todo aquí por este camino, y la empresa que al formarse le tocó la revolución, ¿no? Entonces, un punto importante y crítico, yo creo que a la vez. Pero después de eso empezó a formarse y a conformarse lo que es Tepeji. Todos sabemos que Tepeji, por culturas, fueron 2 culturas que unieron esto, ¿no? Que fue muy importante, que a unos metros tenemos la parroquia, que fue el punto, un culmen de esa paz. Pero después de esa paz viene a formarse una sociedad que está integrada más bien hacia esta empresa, y que de esta empresa también se integra esta sociedad, que fue una fusión muy importante, que hasta los tiempos ahora lo vemos, ¿no? Y políticamente y socialmente, ¿qué hubo en eso? ¿Qué relaciones tuvo en ese entonces la empresa hasta la fecha con lo que es la sociedad? La historia dice que cuando empieza, obviamente este era un lugar agro, ¿no? Había ganadería y había agricultura, no había otra cosa. Así es. Entonces empieza a generarse un despertar productivo muy interesante, donde el ferrocarril también, como medio importante de comunicación hacia el Salto, que es donde está la vía férrea, que muy importante para conectar precisamente igual el norte del país con el centro del país, se convierte en un abastecedor de materias primas y de diferentes insumos que se empiezan a generar también alrededor de la fábrica. Adicionalmente a esto, la cuestión sindical, que eso es muchos años después de su fundación, hace 80, 90 años, no tengo clara la fecha, y se empieza la cuestión política a generar prácticamente como parte medular de la fábrica. Durante muchísimos años, los líderes sindicales que salían como líderes de la fábrica, prácticamente el siguiente paso era ser presidente municipal. Entonces se empezó a generar ahí un vínculo tan intenso que pues prácticamente dependía durante muchos años, principalmente antes de que empezara a llegar toda la demás industria, pues se convirtió en el coto económico y de poder de la zona, de la región. Hasta el 90, ¿no? Hasta los 90, que fue cuando fue la 87, 88, fue el último presidente que salió de esta empresa. Así es. Llegar a Tepeji es una referencia muy importante, la Josefina, todos nos podemos ubicar con ese punto, pero también cómo es la importancia o la historia que ha tenido en la cuestión social. Sí, bueno, platicábamos ahorita la cuestión sindical, que es obviamente un parteaguas en toda esta cuestión de desarrollo social, pero aquí se empezó a generar lo que es el primer hospital, por decirlo, el primer IMSS, la clínica, sin existir, porque todavía no existía lo que es el Instituto Mexicano,
De aquí parte las primeras construcciones donde el mismo conglomerado sindical se organiza y construyen lo que es la iglesia de la Ermita, que también tiene arriba de 80 años, Sí. hasta donde tengo entendido más o menos de la construcción de la iglesia, que es una iglesia importante, tanto en dimensiones y aparte pues La ubicación. visualmente. Su ubicación, que tienes toda la perspectiva de todo el municipio, ¿no? Bueno, toda la ciudad. Así es. Y bueno, toda la cuestión política, como ya comentábamos anteriormente, que los presidentes municipales pues salían prácticamente de los líderes sindicales de la fábrica. Y en la cuestión que hablabas ahorita, que comentabas de la cuestión social, política, lo que hablabas de la religiosidad, de lo que fue la capilla, ¿qué nos puedes contar de la tradición que se habla mucho y que es aquí en Tepeji, lo que es la Semana Santa? Es muy importante. Semana Santa se entiende que la persona que eran, acordémonos que después de los Job vinieron los Ishmael y otros 2 dueños adicionales, aparte de los últimos, que son los señores Cosío, y durante ese traslape generacional de dueños, hubo alguno que fueron españoles también, y la costumbre vino de Sevilla, hasta donde tengo yo entendido, y se empezaron a hacer lo que son los carros bíblicos, que hasta el día de hoy todavía se siguen adornando y se siguen preparando dentro de la fábrica para hacer el recorrido en Semana Santa, en la noche de Semana Santa, sobre lo que es el pueblo, en la calle principal. Habría que mencionar en esto, ¿no?, para los amigos que nos están escuchando, que es un evento religioso tan grande que está dividido en dos: en la parte social, que son los que forman los cuadros bíblicos, y en la parte religiosa, donde los sacerdotes toman su participación con sus imágenes religiosas, hacen un recorrido sobre la avenida principal, se unen y juntan los dos grupos y van sobre la avenida. Pero llega a haber, no sé, yo le calculo un aforo de que 100,000 gentes, ¿te gusta? 80,000 que gentes. menos, pero sí Es considerable. importante. Toda la avenida se apagan las luces. Estamos hablando de cuántos kilómetros, unos Pero 2-3 sobre kilómetros, 3 kilómetros aproximadamente. y abarrotado en personas, ¿no? Sí, sí. Y todos salen y esperan siempre afuera de la Josefina los primeros Así es. cuadros, ¿no? Fuera Así de la es. empresa para ver los primeros cuadros salir. Así Sí, es. Es un espectáculo sí, claro. religioso muy importante. Sí, Una sí, de sí. las aportaciones importantes que ha hecho la fábrica La Josefina fue la famosa autovía, Sí, es que correcto. era pues transporte en aquel entonces para trasladar la mercancía de la empresa a la Ciudad de México, o no sé, a Veracruz. ¿Qué nos pudieras platicar, Rafa? Justamente cuál era su mercado en aquel entonces, cuál es el mercado actual, porque bueno, antes escuchábamos, por ejemplo, temas de que la guerra mundial, y la segunda guerra mundial sobre todo, pues bueno, fue el boom de producción en la empresa. Es correcto. Platícanos, eso es interesante. Mira, la autovía, que efectivamente se convirtió en la yugular de comunicación y abastecedor principal de la fábrica, pero también del municipio. Es una autovía que salía de aquí, de la puerta de la fábrica, se entraba, daba vuelta aquí en la fábrica y salía a conectarse con la vía ferroviaria que está en el Salto Hidalgo, que es la vía más importante hacia el norte del país y hacia el centro del país. A unos 6 kilómetros. Aproximadamente 7 kilómetros. De aquí llegaban lo que era el algodón, que provenía del norte del país, que normalmente la zona algodonera más importante del país, o de Estados Unidos. En el caso de Texas, llegaba lo que es el combustóleo, que posteriormente, después de los árboles, empezaron los combustibles, que fue el combustóleo, el diésel, Sí, por ejemplo, claro. en pipas, que llegaban en autopipas. Y era curioso porque también se elaboró o se trajo un pequeño ferrocarril pasajero, que la gente ya prácticamente también utilizaba, la población, para poderse conectar al Salto Hidalgo y de ahí transportarse hacia Querétaro En la Ciudad de México. o a la Ciudad de México. Sí, es correcto. ¿Y el mercado actualmente cómo está? La fábrica, acordémonos que cuando llegan los fundadores eran telas finas,
eran casimires, no era toalla. Eran casimires, eran telas que tenían mucho valor agregado por la poca producción que tenían. Era una fábrica pequeña, pero tenía que tener un alto valor agregado. Conforme empieza a crecer la fábrica, se empieza a incorporar diferentes tipos de telas, donde se incorporan lo que son franelas, lo que son mezclilla, lo que son panas, lo que son tejidos planos, y dentro de esa gama entra la toalla, que posteriormente, hace 80 o 70, y no tenemos una exactitud en la claridad en qué año fue exactamente, pero hace 70 o 75 años, se empezó a reducir la gama de telas para concentrarse exclusivamente en lo que hoy es toallas de Josefina, 100% felpas y toallas. Y que secan desde nuevas. Y que sí secan desde nuevas. El mercado actualmente de la fábrica es primero, de los clientes son más o menos un 80% hotelería, un 20% tiendas departamentales y autoservicio. O sea, nuestro mercado principal es la hotelería, que por cierto sufrimos mucho el año pasado, sí, por la cuestión de los hoteles, por la pandemia y por todo este asunto. Y de exportación, exportamos pero de manera indirecta, no tenemos una exportación directa. Exportamos a Estados Unidos, a Punta Cana, a Sudamérica, y a varios países de Sudamérica, pero de manera indirecta, por medio de distribuidores. Así es. Bueno, yo creo que vale la pena también señalar la importancia del vínculo que tiene la Josefina con la cadena hotelera Las Brisas. Sí, con los dueños actuales, que es la familia Cosío, ellos empiezan con este negocio como un negocio, su primer negocio grande, por decirlo así, tal cual. Y en esa época, don Moisés Cosío, que es por cierto la persona que está en el cuadro aquí en la entrada, que es el fundador, él empieza a hacer algo verdaderamente inteligente como visionario empresarial, y empieza a diversificar. No solamente se queda con la parte textil, sino empieza a generar diferentes giros, y uno de los giros que hoy son muy importantes en el grupo es el giro de Grupo Brisas. El primer hotel que emprenden es en Acapulco, lo que es Las Brisas de Acapulco, y posteriormente empiezan a generar lo que hoy es una cadena de aproximadamente 12 hoteles. Preguntarte, Rafa, si nos pudieras compartir justamente la superficie que tenemos de terreno en la empresa, la superficie de construcción, las etapas que de alguna manera ya lo señalas, pero bueno, de manera más precisa. Mira, la fábrica total tiene 7 hectáreas, 70,000 metros, desde todo lo que es el predio completo. Techado de fábrica, o sea, techos, con nave industrial y oficinas, obviamente todo, son 4 hectáreas, 40,000 metros cuadrados. Esto nos da, obviamente, como es una construcción antigua, donde tenemos dientes de sierra en cuanto a lo que es estructura, bóveda catalana, sí, y muchas columnas que la parte bonita pues es verlas, ¿no? Pero en la parte del acomodo de la fábrica, sí, el funcionamiento ya no es tan operativo, y eso no nos ha permitido el poder tener en un layout más eficiente para poder distribuir de mejor manera. Hoy las naves pues son prácticamente libres, ¿no? Sí. Y puedes hacer una distribución mucho más eficiente. Pero yo creo que tenemos de esas 4 hectáreas, tenemos más o menos 3 hectáreas de maquinaria y 1 hectárea de almacenes, entre producto terminado, entre almacenes de paso, y almacenes de productos químicos y materias primas, por ejemplo. Es muy interesante, en 155 años
de ser 4.000 metros cuadrados de construcción, llegaron a ocupar 40.000 metros cuadrados. Te agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar contigo, que nos compartieras parte de la historia de la fábrica La Josefina, sobre todo una charla muy agradable contigo. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos. Gracias, Rafa, también te demos, pero nada más me gustaría antes que nos vayamos y a los amigos, para que en lo social que has hablado, hay un tema por ahí que sabemos que es importante, que en un corto plazo va a haber por aquí un museo, tengo entendido. Claro. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Es un proyecto que se tiene, ya vamos para un año, desde que se tocó esta iniciativa por parte de la familia Cosío, y tenemos ya trabajando en esto, vamos para el año. Tenemos como fecha estimada aproximadamente ahorita a finales de octubre, que es prácticamente en un mes, la apertura del primer museo textil en Hidalgo, por lo menos. Yo sé que hay diferentes museos textiles en diferentes partes de la República, no quiero presumir de otra cosa hasta que sepa realmente los demás museos qué tan completos están. Lo bonito de este museo es que va a ser una mezcla entre maquinaria desde 1888, algunas máquinas que teníamos aquí guardadas desde 1888, máquinas de los años 40, de los años 60, de los años 70 y de los años 80, de lo que es todo el proceso textil, todo, desde que llega el algodón, el proceso de hilado, el proceso de doblado del hilo, el proceso del hundido, que ya les explicaremos más adelante qué es eso, cuando se conjuntan los hilos en un carrete para después proceder a lo que es el proceso del tejido, el proceso de acabado, que es el teñido o el blanqueo, el proceso de confección y el embarque. O sea, esta fábrica es prácticamente autosuficiente. O sea, sí compramos materias primas cuando tenemos excesos de demanda, donde nuestra misma capacidad instalada en ciertas partes de la fábrica no son suficientes, tenemos que comprar, pero el 75-80% de la fábrica prácticamente somos autosuficientes. Qué bien. Bueno, esa era la duda antes de despedirnos. Pues no sé si aquí quiere hablar. Pues esperar a que abran las puertas para el museo y estaremos aquí visitándolos. Con todo gusto. Sean bienvenidos y todos ojalá nos visiten y gracias por tu tiempo. a la fábrica. Gracias a todos. Muchas gracias.